Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento 1. Estamos en la sección de libros históricos y vamos a empezar la unidad 6, que es la etapa del reinado de Salomón, que abarcan el primer libro de Reyes, capítulo 1 al 11, y segundo de Crónicas del 1 hasta el capítulo 9, 31. Ahora vamos a mirar de una forma panorámica la vida de Salomón, también sus éxitos y también sus fracasos como rey. Es lo que hemos visto en la vida de Saúl, en la vida de David y ahora en la vida de Salomón. Tienen sus éxitos, pero también tienen sus fracasos. Y eso es lo que vamos a mirar ahora en esta unidad número 6. Los dos libros, tanto primero y segundo de Reyes, constituían originalmente un solo libro. El autor es desconocido, no sabemos exactamente quién fue el autor, pero el propósito es continuar la historia de la monarquía unida bajo el hijo de David ahora, que es Salomón. Y pues también aquí nos va a ilustrar la división del reino del norte y del sur. Entonces, estos libros fueron escritos para continuar o proseguir la historia del reino. En primer lugar, el reino unido, pero después el reino dividido. Y también nos dice o nos va a introducir cómo el pueblo finalmente va al cautiverio, y lo vamos a ver más adelante, pero creo que ese es su propósito. Además, no debemos olvidar que el propósito también de estos libros es mostrar que Dios es fiel a su palabra y a su promesa. Esa es una cosa que no debemos de olvidar. Muy bien, pues vamos a ver cómo Salomón se establece como el rey ahora. Israel llega en este momento a un nivel, pues podríamos decir, de gloria. Es un apogeo de gloria material, económica, en el reinado de Salomón. Las características de ese reinado de Salomón ahora es muy diferente al reinado de David. El reinado de David se caracterizó por el asunto de las guerras, ¿no? Había muchas guerras y conquista, pero ahora las características de este reinado de Salomón es justicia, es paz, prosperidad, prestigio internacional. Esas son las características de este reinado de Salomón. Así, su gobierno se asemeja al cuadro del reino milenario pintado por los profetas, en Isaías, por ejemplo. David estableció el reino hebreo sobre fundamentos sólidos. Había vencido todos los enemigos de Israel, se extendió, los límites de la nación fueron muchos, de largo alcance. Había formado un fuerte ejército para conservar la paz. Por lo tanto, Salomón empezó a cosechar los éxitos, los logros, incluso, ¿no?, de su padre, ¿no? Su padre ya había formado un ejército tan fuerte que ahora estaban entrando a un proceso de paz. Por eso es que Salomón aquí como que está cosechando pues los beneficios del trabajo de su padre, con un gran éxito, ¿no? De hecho, el reinado de Salomón tiene mucho éxito. Y se observa un contraste entre el reinado de Salomón y el reinado de David. Un reinado de paz, como dijimos, se caracteriza de justicia, de paz, de prosperidad, de prestigio, y diferente al reinado de David. Ahora, el reinado de Salomón no fue tan, ¿cómo le podríamos decir? Un reinado tan dinámico, ¿no? Tan dinámico como el de David. Un poco estático.
Salomón conservó, organizó, aprovechó las circunstancias existentes, recurrió a la vía diplomática, asegurando la paz, dejó la simplicidad del gobierno y de la corte de David para establecer un gobierno altamente organizado, con una lujosa corte de estilo típico oriental. Floreció el comercio con otros países, aumentó cada vez más las riquezas, la magnificencia de la nación. Ese fue el reinado de Salomón, diferente al reinado de David. Y surge una pregunta: ¿por qué fueron tan diferentes los dos reinados? Podríamos preguntarnos, ¿por qué fueron tan diferentes los dos reinados? Y quizás la respuesta podríamos encontrarla en que fueron distintas circunstancias en que fueron formados ambos reyes. Y tiene que ver quizás con su formación en su juventud. Por ejemplo, David fue criado en un medio muy sencillo, ¿no? Conocía la vida del campo, él era pastor de ovejas. Salomón no, Salomón fue creado en el palacio. Salomón fue creado en el palacio, protegido de todo peligro, acostumbrado quizás a recibir todo, pues era el hijo del rey. David llegó a ser un caudillo vigoroso, dinámico, capaz de conducir a sus ejércitos a grandes victorias. Salomón, en cambio, fue el monarca pacífico, obviamente dándole honor a su nombre, ¿no? Salomón viene de shalom, ¿no? Paz. Entonces, Salomón le gustaba quedarse en su palacio, mantener el imperio que su padre había formado. Entonces, creo que Pablo dice que David era un hombre de pueblo, ¿no? Y Salomón era un hombre de palacio. Y quizás en eso radicaba la diferencia. Obviamente, David, un hombre de fe, un hombre de profunda fe ante Dios, varón conforme al corazón de Dios. Salomón, aunque comenzó bien, se fue apartando paulatinamente del camino de Dios y finalmente cayó en varios pecados que trajeron una desgracia a su reino. Debido a sus precarias condiciones, el rey, genio militar de Israel, está ahora reducido al palacio. Es de suponerse que perdió el interés y el control sobre los asuntos del Estado. Y lo que es peor en estas circunstancias es que de sus propios hijos empiezan a tener problemas. Estoy hablando del rey David, que está en sus últimos momentos. Y ni aún en sus últimos días sobre la tierra le sería posible a David conocer la paz. Fue muy complicado sus últimos días. Cuando ya se hallaba cercano a la muerte, Adonías, uno de sus hijos, quiso asegurarse del trono. Y aquí encontramos un comentario sumamente interesante sobre la poca disciplina que había tenido David con sus propios hijos. Él nunca los había llamado a cuentas por las cosas malas que andaban haciendo. Y por eso ese acto de rebelión de parte de Adonías, por ejemplo, reflejaba una vez ese carácter débil de padre en el caso de David. David había cometido un error fundamental de no declarar de una manera pública quizás, o una manera clara y sí pública, de quién sería el sucesor, ¿no? en relación a sus hijos. Obviamente en privado David había prometido a Betsabé que su hijo Salomón sería el siguiente rey. Pero al no existir una declaración clara y pública, el cuarto hijo, Adonías, posiblemente el mayor de los hijos vivos de David, intentó apoderarse del trono. Este intento fracasó cuando David ordenó a Natán, profeta, el sumo sacerdote Sadoc y a otras personas prominentes que ungieran públicamente y proclamaran a Salomón como rey. Antes de morir, David hizo dos cosas por Salomón. Primero, reunió al pueblo y a los hombres del gobierno y le entregó a su hijo la autoridad real y explicó al pueblo lo que sucedía y que ahora Salomón era el rey elegido por Dios.
Luego, en el hecho de su muerte, le aconsejó a Salomón que guardara la ley de Moisés. La fidelidad absoluta a Jehová es el camino que conduce al éxito y era además la condición imprescindible para perpetuar la dinámica davídica en el trono. Y pues, obviamente que también le aconsejó que le diera muerte a Joab y a Simei. Bien, David muere. David reposó con sus padres. Esta es una expresión tradicional para afirmar que David muere en paz, en contraste con una muerte violenta. Él fue sepultado en la ciudad de David, esto es significativo. Y entonces llega Salomón al trono. David termina su época y llega Salomón en medio de una cima de gloria política, material, religiosa. Salomón, en la primera parte de su reinado, quitó de en medio a 4 hombres que pudieron haber puesto en peligro el reino. Adonías fue degollado por causa de su ambición. Abiatar, que había tomado el partido de Adonías. Después Joab fue muerto por causa de sus crímenes y Simei fue decapitado por su desobediencia. Asumió el cargo Salomón y obviamente era muy joven, ciertamente quizás unos menos de 30 años, algunos piensan que 20, 25 años. Y sintiendo esa necesidad de la sabiduría divina, reunió a los israelitas en Gabaón, donde estaba situado el tabernáculo y el altar de bronce, e hizo un gran sacrificio. Y entonces lo primero que él pide, ¿verdad?, en su inicio de su reinado, fue precisamente sabiduría. Él creía que era muy, muy grande el desafío de gobernar, y lo que él pide fue sabiduría, ¿no? Y Dios se la dio, ¿no? Dios se la dio. Dios le dijo: por cuanto no pediste riqueza, te daré sabiduría y aún las riquezas también. Empezó a organizarse el imperio, empezó a organizarlo. Aparentemente fue sencilla al inicio, pero indudablemente se hizo más compleja con el paso de los años. El propio rey constituía por sí mismo el Tribunal Supremo de Apelación. Los nombramientos están establecidos en los siguientes cargos: 3 sacerdotes, 2 escribas o secretarios, un canciller, un supervisor de oficiales, un cortesano de la casa sacerdotal, un supervisor de palacio, un oficial a cargo de los trabajos forzados y un comandante del ejército. Esto era el inicio. Pero durante el tiempo, mediante recorría el tiempo, empezó a crecer, y el suministro, por ejemplo, que lo narra ahí primer libro de Reyes, el suministro de un día para el rey y su corte y su ejército y demás personal consistía en unos 11,100 litros de harina, casi 22,200 de vianda, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, además de otros animales y aves. Aquello requería una extensa organización dentro de cada distrito. Salomón mantuvo un gran ejército, además de la organización del ejército establecido según David. Salomón utilizó una fuerza de combate de 1,400 carros de batalla, 12,000 jinetes, a quienes instaló ahí en Jerusalén y otras ciudades por toda la nación. Aquello añadía a la carga de los tributos un suministro regular de cebada y heno. Una organización eficiente y una sabia administración eran esenciales para mantener un estado de prosperidad y progreso. Esa era la grandeza de todo de la gente que estaba colaborando con el rey. Así que creció de una manera extraordinaria. Algo que caracterizó a Salomón fue siempre de hacer las cosas ¿cómo se dice?, exageradamente, ¿no? Por ejemplo, lo más importante, por ejemplo, en el programa de construcciones del rey Salomón fue el templo.
mientras que otros edificios apenas si son mencionados. Aproximadamente el 50% del relato bíblico del reinado de Salomón se dedica a la construcción y dedicación de este centro focal en la religión de Israel. Esto marcó sin duda alguna el cumplimiento del sincero deseo de David cuando él dijo que le haría casa a Jehová. Y obviamente no lo pudo hacer él, pero su hijo Salomón sí. Ya David había avanzado un poco en este asunto de la construcción del templo, había hecho ya acuerdos, por ejemplo, con Hiram, el rey de Tiro, y fueron continuados ahora con Salomón, el rey de los Sidonios también, y hicieron contactos comerciales, pues, por todo el Mediterráneo, y pues ya, ahora era el inicio de la construcción del templo. Israel tenía un potente ejército, ¿no? Estaban capacitados para enfrentar cualquier cosa. Y empezó el proceso de la construcción del templo. La construcción del templo fue muy cuidadosamente organizada. 30,000 israelitas, por ejemplo, fueron reclutados para preparar los cedros del Líbano con destino para el templo. Bajo Adoniram, que estaba a cargo de aquella obra, de aquel grupo de personas, solo 10,000 hombres trabajaban cada mes, volviendo a sus hogares durante 2 meses. De los extranjeros residentes, por ejemplo, en Israel, se utilizaron un total de 150,000 hombres como portadores de carga. 70,000 cortadores de piedra, además de 3,600 capataces. Eso es extraordinario. En el libro de Crónicas van a encontrar que un grupo de 250 gobernadores son mencionados como siendo israelitas. Hubo 3,300 encargados, de los cuales 550 eran oficiales jefes. Aparentemente 250 de estos últimos eran israelitas. Ambos relatos tienen un total de 3,850 hombres para supervisar la labor de 150,000 trabajadores. Salomón fue el primer israelita que empleó los carros de guerra de manera eficaz. El comercio fue lo fuerte de Salomón. Consciente de esa importancia de dominar el puente terrestre entre Asia y Egipto, controló las principales rutas de las caravanas de norte a sur. Los buques mercantes transportaban sus cargamentos desde puertos tales como Esión-Geber hasta puertos de Asia y África. La famosa visita, por ejemplo, de la reina de Sabá probablemente haya tenido fines también comerciales. Esta era la grandeza del rey Salomón, en la época de oro de Israel. Sin duda alguna, Salomón fue un hombre muy hábil en el asunto de los negocios y de las relaciones. Bien como todos los reyes, o por lo menos los dos que hemos visto sus logros, sus éxitos, pero también su decadencia y su fracaso. A partir del capítulo 11, por ejemplo, de Reyes, encontramos la decadencia. Salomón empezó bien, pero terminó mal. Y veamos sus debilidades. Dijimos hace rato que creo yo que sus debilidades eran los excesos. Parece que siempre hacía las cosas de una manera excesiva, exagerada. Por ejemplo, cuando rendía culto a Dios, no podía sentirse satisfecho con un simple ofrecimiento de sacrificios, sino que ofrecía un millar sobre el altar. Siempre lo hacía en grande. Al parecer no era capaz de hacer nada en forma sencilla, sino que le gustaba vivir rodeado siempre de mucho más allá de lo que el Señor deseaba. Lo sobrecargó todo de oro, incluso el piso, cuando hablamos del templo. Parece haber pensado que la gloria del templo estaba en proporción a la cantidad de oro que hubiera en él. La obsesión de Salomón con el oro continúa revelando su vanidad cuando hace hasta escudos de oro. Los objetos muy hermosos de marfil con oro, muy posible que estos fueron los excesos de Salomón. Obviamente
su vida espiritual la empezó a descuidar. Los pecados de Salomón están a la vista, los podemos mencionar, por ejemplo, primero se casó con una extranjera, hasta utilizó su matrimonio para hacer alianza pues con un poder pagano, ¿no? con las naciones paganas. Otro pecado de Salomón es que, conectado con su naturaleza ambiciosa, fue que decretó una, ¿cómo se dice?, una ley, convirtiendo así a los israelitas en esclavos, ¿no? Y obviamente esto más tarde tuvo consecuencias y fue la rebelión que causó precisamente la división del reino en la época de su hijo. Su orgullo y amor de sí mismo no se pueden pasar por alto cuando leemos que edificó o que dedicó, mejor dicho, más tiempo a su propio palacio y lo construyó mayor que la casa del Señor. Tardó 7 años, por ejemplo, construyendo el templo, pero tardó 13 años construyendo su palacio. Entonces el templo del Señor tenía un tamaño equivalente más o menos a la mitad de su palacio. Entonces debemos decir que el corazón de Salomón pues no era recto delante de Dios como lo había sido su padre David. Su pecado, sus pecados y excesos pues lo llevan precisamente a declinar, lo llevan a la decadencia. Sus mujeres, el exceso de esposas, de concubinas, muchas de ellas extranjeras, pues dice la palabra que los llevó o que desvió su corazón, ¿verdad?, a la idolatría. Al final podríamos decir que su epitafio es igual al de los reyes malvados que vienen después. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y así termina la vida de Salomón. Buscamos con interés y qué lección nos deja la vida de Salomón. Y podemos notar lo siguiente: Salomón vivió una vida sin pruebas para su fe. Su vida fue demasiado fácil, demasiado libre de durezas, de pruebas, y presenta un fuerte contraste con la de su padre y otros hombres de Dios como Abraham, Jacob, José, Moisés, Samuel. Estos hombres crecían en la fe a medida que iban enfrentando las pruebas, las circunstancias, pero Salomón no conoció el asunto de las pruebas. No conoció el asunto de las dificultades. Por tanto, aprendemos aquí que en la vida es importante ser probado. Que en la vida de fe es importante ser probada. Y así lo enseña el Nuevo Testamento, ¿no? El resto de la vida de Salomón habla de cómo Dios pues está disgustado con él. Y obviamente trajo consecuencias su desobediencia. Y por supuesto el reino, ¿no? Sufrió también el reino. El principal, creo yo, castigo o consecuencia de su mal, del rey Salomón, fue la división del reino. Pero Dios también le suscitó enemigos que lo hostigaran por el resto de sus días. Algunos de estos enemigos le causarían después muchos problemas a sus sucesores. Y así es como termina entonces la vida de Salomón en esta parte de su reinado, ¿no? Y creo que de los 3 reyes, de Saúl, de David y de Salomón, nos enseñan, nos dejan lecciones para nosotros ahora como líderes, como siervos de Dios. Bien, pues así terminamos la unidad 6 y continuamos con la unidad 7 en la siguiente sección.